Ayer por la noche hubo una buena noticia que tiene que ver con una de las causas que se inició por la falta de reparto de alimentos que decidió este gobierno. La noticia viene del Poder Judicial y ahí hay un dato importante. Todos los gobiernos tienen la potestad, y de hecho lo dice el fallo del juez Walter Lara Correa, para establecer sus políticas alimenticias, sus políticas sociales, qué planes lleva adelante, qué políticas de Estado, etcétera. Y el Poder Judicial no debe meterse. No debe meterse. Para eso votamos gobiernos, no votamos jueces. Ahora bien, también existen derechos como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que si un gobierno no lo garantiza, ahí sí el Poder Judicial se tiene que meter porque para eso está, para que se garantice. Y el fallo de ayer del juez Walter Lara Correa, que es del Fuero Contencioso Administrativo, para quienes no conocen de esta jerga, en el Fuero Contencioso Administrativo vos litigás contra el Estado, ¿sí? Después tenés el Fuero Penal, que litigás contra personas, ¿sí? Bueno, en el caso de alimentos tenés causas en los dos. Hay una causa penal donde se juzga a las personas que dejaron de repartir alimentos desde que asumió este gobierno y se la juzga porque esos alimentos estaban, esa plata estaba, eso estaba en el presupuesto y desviaron esa plata y no repartían los alimentos. Y después está la causa en el Fuero Contencioso Administrativo, que es una causa colectiva, donde hay un montón de comedores y que la inició la UTEP con el CELS, para que el Estado vuelva a hacerse responsable de garantizar ese derecho, que es nada más y nada menos que comer. Comer en un país con amplia extensión, con poca población para la extensión que tiene, y con producción de alimentos que sobran, y con empresas de alimentos que están teniendo unos balances absolutamente astronómicos, tenemos por lo menos el 25% de la población que no puede comprarse su comida. Y esto no es nuevo, porque yo sé que me van a decir, pero cuando asumió Milei había pobreza, había un montón de pobres. Había un montón de pobres cuando asumió Milei. Demasiados, siempre son demasiados. Hay un montón. Y esa es una de las razones por las que ganó. Porque el gobierno anterior, peronista, no resolvió esa situación. El gobierno anterior, macrista, no quiso resolver esa situación. Pero lo cierto es que había. Ahora, este gobierno tomó la decisión de que esos pobres se multipliquen. Aumentó 12 puntos la pobreza y duplicó la indigencia. Y la otra diferencia que había hasta el 10 de diciembre es que esas más o menos 10 millones de personas en la Argentina, 10 millones de personas. Por eso digo que este es un tema que debería ser prioritario en la agenda. Porque esas 10 millones de personas que tenían que ir a los comedores hasta el 10 de diciembre a buscar un plato de comida, están absolutamente subrepresentadas en el sistema de medios. Si la representación en el sistema de medios fuera proporcional, bueno, el 25% de los argentinos y argentinas va a esos comedores que dejaron de recibir comida. ¿Hoy es la noticia principal de los medios esto? Están bastante subrepresentados. Bastante. Y todo esto arranca con un gobierno que decidió no solo no repartir comida, no repartir medicamentos, no hacer obra pública, no transferir fondos a las provincias, no invertir en seguridad vial, en todas las áreas te pone en peligro. Pero la comida es la que ves más rápido, porque dejas de comer. Dejas de comer. Y voy un poquito para atrás para que se entienda la secuencia, cómo termina en la causa, en el fallo de ayer. Este gobierno dejó de repartir comida, apenas asumió, y nosotros ya lo sabíamos por las denuncias que hacían los comedores. Paréntesis, algún día tendremos que volver a reivindicar y volver a discutir, como se discutía al inicio, al final del gobierno anterior, que las mujeres que sostienen esos comedores y que tienen triple laburo, un laburo que tienen que tener para sobrevivir, el laburo en sus casas, no remunerado, y el laburo en esos comedores para que sobrevivan otros. Triple laburo tienen esas mujeres y el Estado debería pagarles un sueldo. No solo no se los paga, sino que ahora las dejó sin el insumo y además les decía que no existían, que eran fantasmas, que eran chorros, que se robaban la comida.
Y con ese argumento no les dieron más comida. Eso ya lo sabíamos. En mayo, acá en el Destape, conseguimos la información a partir de un pedido de acceso a la información pública de dónde estaba la comida. Y la tenían guardada. O sea, no es que no había comida, la tenían y la tenían guardada. Y no solo eso, la tenían guardada durante tanto tiempo que casi se les vence. Y que si no hubiéramos preguntado, se le hubiera vencido. Hay que ser cruel para cortar el reparto y encima dejar que se te venza la comida. Primero dijeron que era mentira, después dijeron que era para catástrofes, después dijeron que estaba en mal estado, todos versos, una mentira tras de otra, hasta que finalmente le dieron una parte de eso, la leche en polvo, a una organización, a la Fundación Conin, que para entregarte comida te exige que vos estés de acuerdo con su política antiderechos. Antiderechos es en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, en contra de los derechos de salud sexual. Su presidente, Abel Albino, dice que no hay que usar preservativos, que el SIDA traspasa la porcelana y que entonces no tiene que haber, por ejemplo, educación sexual integral tampoco. A esa gente le dieron la leche en polvo que se les iba a vencer si nosotros no lo publicábamos. Y mientras tanto, hay una causa penal contra los funcionarios que dejaron pasar esto, y donde ya varias instancias judiciales le dijeron al gobierno repartan la comida, y ayer llega este nuevo fallo que le dice al gobierno, dale, repartan la comida, repartan la comida. Y hoy es mucho más importante que antes. Les decía que iba a repasar algunos datos que trajo Can Devoto esta semana, vinculados a qué está pasando con el consumo de alimentos, que bajó en general. Hay consumos que se denominan inelásticos, en general no cambian, ¿sí? Hay otros que son elásticos, que cambian según la circunstancia económica. Los inelásticos no cambian. Alimentos era uno de esos. Y cuando baja el consumo de alimentos, estamos mal. Bueno, bajó el consumo, y les muestro algunos, que son los clásicos de nuestra alimentación. Carne. Consumo promedio per cápita los últimos 34 años fue 60 kilos. Consumo promedio per cápita este año, 44. 16 kilos de carne nos chorearon. 16 kilos de carne. Milei, que hace asados para festejar, que baja jubilaciones. 16 kilos de carne te choreó. Bajó también el consumo de leche. Bajó el consumo de leche. Y sobre todo bajó el consumo de leche en polvo, que es la más barata, porque la leche en polvo después, con el agua, 1 kilo de leche en polvo, si lo haces, como dice el paquete, se transforma en 8 litros de leche. Si lo empezás a estirar y estirar y estirar, llegás a 10, 12 litros de leche, que es lo que hacen en los comedores con la poca leche en polvo que les llega. Y bajó el consumo de yerba mate. De yerba mate, que se usa además para llenar la panza, que no llenás ni con carne, ni con leche. También aumentó el pan, aumentaron los fideos, aumentó el arroz. Y muchas veces se llenaba con mate. En vez de cenar, un mate. En vez de almorzar, un mate. Bueno, bajó el consumo de yerba mate, casi 8 puntos. Y en ese país, donde hoy debe ser mucha más la gente que necesita de esos comedores, para levantarse al día siguiente e ir a laburar, pues van a laburar, siguen sin repartir la comida. Y sigue sin ser un tema prioritario, además para la dirigencia política. Yo no vi un solo dirigente político que cuando revelamos que la comida estaba guardada en los galpones, se fuera a sentar en la puerta de ese galpón hasta que la repartieran. Ni uno. El único que siguió el tema, y siguió, y se metió en las causas judiciales, etcétera, fue Juan Grabois. Ni uno, Sí los que tienen responsabilidad de gestión. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires reparte comida.
Y tiene un plan también para no solo repartir comida en escuelas, sino que se lleven comida de las escuelas a las casas. Pero el resto, cómodos en los despachos de diputados, de senadores, con algún cargo. Después se preguntan por qué toda esa gente que es pobre votó a Milei. O buena parte de esa gente, pues Milei no ganó con el voto de los ricos, ¿eh? No ganó con el voto de Bulgeroni, de Elstein, de Galperín, de Pablo Roca. Ganó con el 56% de los votos. Y hoy debemos tener más de 10 millones de personas que necesitan comida. El Estado no la reparte y la oposición a este gobierno no los representa. Y en el sistema de medios, todo esto tampoco se cuenta. Bueno, la noticia, que es una buena noticia, seguramente el gobierno lo apelará, pero ayer el juez Walter Lara Correa, a partir de esta presentación de la UTEP, de muchos comedores y del CELS, les dijo al gobierno, dale, repartan la comida. Dale, repartan la comida. Y todo lo que tendría que pasar hoy en redes y en declaraciones y en presencia pública de la dirigencia opositora, tendría que ser esto. Dale, repartan comida. Y sentarse ahí hasta que repartan la comida. Y si no, van a seguir sin representar a esas millones de personas. Dale, repartan la comida. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.